El fútbol es un deporte donde se juega 11 contra 11 y a veces uno destaca en cada equipo, pero hay veces en que destacan dos. Una pareja explosiva, podríamos llamarle este capítulo, donde hablamos de duplas en el fútbol chileno. Bienvenidos a Reino Fútbol. Las pequeñas grandes sociedades, ¿no? Decía Menotti a propósito de la dupla, querido Matías Acuña. ¿Cómo te va? Cristian Arcos, Premio Nacional. Va a ser un largo año. No vamos a parar. El próximo. Pero no me quiero tomar la lengua diciéndolo tan largo, entonces vamos a dejarlo en Premio Nacional. No. Premio a veces. Lo otro sería que lo obviara. Lo otro sería que lo obviara, pero mejor, sería irresponsable de mi parte, periodísticamente hablando. No es necesario. Oye, Menotti hablaba de las pequeñas grandes sociedades, de estos jugadores que de pronto, por alguna razón, ¿no? Por alguna razón se conocen mucho, o tienen afinidades futbolísticas, o tienen, qué sé yo, una sintonía, o tiene que ver con el lugar en el campo también donde juegan, que efectivamente logran brillar, digamos, y hacer muy, muy potente a sus equipos, además de brillar individualmente. Sí, es bien interesante cómo se generan las duplas en el fútbol, porque, como decíamos al principio, es un deporte de 11 contra 11, y es común que uno destaque, o destaquen futbolistas de forma individual. Y de hecho la primera pregunta que le quiero plantear acá a don Cristian es en su vasta trayectoria de fútbol. ¿Qué es lo que para ti define una dupla versus dos jugadores que por sistema, por ejemplo, se pueden llevar muy bien? Caso de, no sé, Vinicius con Valverde, que no necesariamente es una dupla, para un ejemplo de fútbol mundial, pero que juegan muy bien juntos. ¿Cuál es el paso que tiene que dar una pareja de jugadores para que se transforme como en una unidad, ¿no? En algo que uno considera una dupla? Yo creo que se nota mucho cuando falta uno de los dos, y de pronto eso se percibe desde el rendimiento del otro y desde el rendimiento colectivo. Yo creo que las duplas no funcionan si el equipo no funciona bien tampoco. O sea, no saca de nada con tener una dupla muy buena si el equipo es un desastre, digamos, no funciona, no se potencian, digamos, a partir de ahí. Y sí me parece eso, que las duplas tienen que ver con, lo ideal es que el equipo funcione bien y que tú saques un jugador y saques otro y el equipo más o menos funcione mecánicamente. Pero en términos reales y concretos, eso es muy difícil que ocurra. Cuando ocurre, estamos en presencia de equipos notables. Extraordinarios. Claro, pero en general existen los titulares, existen los suplentes y dentro de eso hay ciertas duplas o asociaciones que tienen que ver, insisto, a veces con sintonía futbolística, tipos que se entienden muy bien cómo juegan por características de juego. Algunos son cercanos incluso, en términos casi personales. Algunos son, ¿cuánto afectará eso el afuera de la cancha, no? Es interesante eso porque hay ejemplos variados. Hay ejemplos de futbolistas que hicieron grandes duplas y que eran muy amigos. De hecho, algunos los vamos a ver ahora. Y otras grandes duplas que eran agua y aceite. E internacionalmente sale el ejemplo al tiro de Palermo con Riquelme, ¿no? O sea, dos tipos que no se pasaban como jugadores, no se pasan ahora, y que formaron en Boca la mejor dupla de la historia de Boca, por ejemplo, ¿no? Y se conocían de memoria, sabía uno cuándo picar, cuándo no, el pase profundo, el otro era el goleador. También tiene que ver con complementos en el juego. También me parece que la dupla tiene que ver eso con los complementos en el juego. Sí, un arquero y un delantero difícil que sea una buena dupla. Exactamente. Duplas por banda, duplas del asistidor y el goleador, dos volantes centrales que también de repente son buenas duplas, dos zagueros centrales también son buenas duplas. Sí. Pero tiene que ver un poco ahí con ese equilibrio. Es difícil de explicar. No es solo poner dos buenos jugadores. No, tiene que haber una sinergia diferente. Porque a veces tú colocas muy buenos jugadores y los equipos no funcionan. El Real Madrid es un gran ejemplo de eso. Claro, o dos buenos delanteros y el equipo no anda bien ofensivamente. A veces ocurre, a veces pasa. Tenemos harto de ejemplo. Creo que Chile es un país de duplas. País de arqueros, país de poetas, campeones mundiales de la solidaridad. Pero sí hay muchos ejemplos que recorren la historia del fútbol nacional de forma bien interesante. Y por eso también quisimos hacer un capítulo a propósito de este tema. Porque habla mucho de algunos clubes que vamos a ver, de la selección principalmente. Sí. Y hay algunos que están muy recordados. No, hay duplas que tienen nombre. Yo sé que muchos de ustedes ya saben de qué dupla estamos hablando. Es verdad, las duplas tienen nombre. Pero, sí, es verdad, las duplas tienen así como Brangelina. Como apodos, como las iniciales. Sí, no, va por ahí. Pero vamos a partir del principio. Esto es en orden cronológico. No empiezan a decir que la mejor y la peor. Centro de Campos. No, centro de Sánchez, gol de Campos. Centro de Leonel, gol del tanque. Ahí está. Esa era la frase. Centro de Sánchez, gol de Campos. El Ballet Azul. Vamos a hablar de lo importante que es el Ballet Azul, o creo que se da un poco por hecho. Es de los equipos más notables de la historia del fútbol chileno, una verdadera academia de jugadores, porque no solo lo que ganó, sino lo que generó, lo que formó, la manera de jugar que tenía el equipo, la cantidad de futbolistas que eran de cantera. Creo que también eso hace del Ballet un equipo
un equipo muy relevante y sobre todo una manera de entender y de jugar en donde estos dos jugadores, lo notable que tenía esta dupla era que los dos además hacían muchos goles, ¿no? Sí. En términos individuales, pero como dupla las crónicas hablan de que eran letales y se conocían tan bien que Leonel, por ejemplo, siempre decía que él sabía que si él estaba libre, o sea, estábamos con un poquito de espacio, él iba a tirar el centro al segundo palo y el tanque iba a llegar. Si él estaba con marca, él iba a tirar el primer palo y el tanque iba a llegar. Porque sabían los dos más o menos cómo jugaba uno con el otro. El tanque Campos es el máximo goleador en la historia de la U. El tipo con más goles en la historia de la U es el tanque. Y Leonel es, para mi gusto, el jugador más importante de la historia de la U es Leonel. Bueno, que falleció hace unos años solamente y se hizo un homenaje y todo. Lo de Campos sigue siendo un récord que no se ha batido. No ha habido nadie tampoco muy cerca de romper el récord. Es cierto, en cantidad de goles en la U falta un buen trayecto. La historia del tanque es notable, puede ser como parte de otro de los futbolistas, por ejemplo, que no vistieron otras camisetas. Sí. El tanque no solo no vistió otra camiseta, el tanque prefirió retirarse del fútbol antes que irse a otro club. Él tuvo la posibilidad de irse a otro club y se retira a los 32 años. Se retira muy joven, jugó solo en la U, metió 200 goles, literalmente, 201 creo que es su registro, 199 por ahí. Gana un montón de títulos, juega el Mundial del 62. Lo que sí, esta dupla no se pudo replicar en el Mundial del 62. Que es una de las cosas más tristes que le pudo pasar a esa selección. Porque el tanque no era titular del equipo, el 9 titular era el Nino Landa, que no hizo un gran mundial. Además, el que hizo un gran mundial fue Leonel. Sí. En ataque el equipo chileno era Jaime Ramírez, era Nino Landa y era Leonel. Y Leonel fue gran figura en el mundial. El tanque juega algunos partidos, de hecho juega el partido del tercer puesto, pero no se reeditó en el mundial. En la selección el tanque no tuvo tan buenas actuaciones. Leonel sí tuvo grandes actuaciones en la selección. Y por eso también Leonel en el hincha más promedio es como recordado como este símbolo del fútbol de los 60, más allá del tanque Campo. Tanque Campo es una figura mucho más arraigada a la U por el récord que decíamos. Y que, insisto, Paredes estuvo cerca del récord de Caselli. Sampedri se convirtió en el goleador histórico de la Católica. Hace rato que no hay nadie en la U que logre, como no sé, hacer temblar un poco, sí, acercarse al récord de... Es que la cantidad de goles del tanque en la U son enormes. Y fíjate que incluso es tan emotiva esta historia, porque esta historia es muy emotiva, porque hablábamos de gente que eran amigos, ellos todos eran muy amigos, ¿no? Eran muy amigos, llegaron juntos a la U, se conocían desde los 8 o 9 años, se conocen desde muy chicos. Que cuando fallece el tanque fallece primero, es muy emotivo porque el que lo despide es Leonel. ¿No? Entonces ahí hay un momento bien especial. Es una dupla fabulosa esta de Leonel y el tanque, y es como marca lo que decís tú. Esta es como marca centro de Leonel, gol de Campo. No, es como... Inevitable acordarse de esa frase. Hay una más, bueno, hay varias. Vamos a tratar de ir a la siguiente. Linda camiseta de la U, ¿eh? Linda esa camiseta. Con la U grande y todo. De esas bordadas, están los cubos bordados. Nada de tecnología. Esta dupla tiene... Hablando de histórico. Tiene club y selección. Esta tiene club y selección. Esta tiene club y selección. Son Carlos Caselli con Francisco Chamaco Valde. Goleador de primera división y goleador de Colo-Colo, hasta Paredes, digamos, pero los dos históricos del fútbol chileno. Absolutamente. Tanto es así que el goleador histórico de Colo-Colo es Caselli, el segundo goleador histórico es Chamaco, y el tercer goleador histórico solo de Colo-Colo solo de Colo-Colo es Paredes. O sea, Chamaco era un volante con mucho gol, ¿no? Era un volante con esas características, pero era un enorme asistidor, ¿no? Entonces era un jugador que esta dupla es tan legendaria que funciona cuando Caselli es puntero derecho, cuando empieza a jugar, pero también funciona cuando cambia a jugar de 9, también funciona. Y funcionó en Colo-Colo, en la década de los 70, y funcionó en la selección. Y fíjate que en Colo-Colo no jugaron tanto tiempo juntos, a diferencia de otros que jugaron muchas temporadas, porque Caselli se va al 72. Sí. Y Chamaco llega ese año, o sea, el 72 la rompen, los dos 72, 73 la rompen en Colo-Colo. Chamaco es mayor que Caselli, es bastante mayor. Viejo. Chamaco empezaba a debuta 63, 64. Caselli debuta un poquito después, y son parte importante de esta generación, porque la foto pertenece al equipo que clasifica al Mundial del 74. De Alemania. Sí, de Alemania. Bueno, también la Copa Libertadores del 73 fueron la final perdida, digamos, la final robada, perdida, hay otra historia. Pero una dupla que quizás no está recordada como la anterior en términos del mito, porque el Ballet Azul es un equipo mucho más legendario en términos de fútbol chileno, pero los dos dejaron su huella en términos de récord, que hasta ahora, bueno, Paredes logró solo uno. Sí, crack los dos. Crack los dos. Sí, absolutamente. Y una gran dupla, individualmente muy bueno, y como dupla, mejores todavía. Siguiente. A ver. Y aquí tenemos uno de las franjas. Esta güey. Nos saltamos un poquito en el tiempo.
¿Sabes por qué es notable esta historia, la de Gorosito y Acosta? Porque ellos eran una gran dupla en San Lorenzo de Almagro. A principios de los 90, en San Lorenzo hacen muy buenas campañas. Ahí está sí. Esta dupla no se creó acá en Chile como las anteriores. Claro, pero lo notable es que cuando la Católica los contrata a los dos. O sea, hay una dupla en Argentina que la está rompiendo. Gorosito, jugador talentoso, el que asistía, y el Beto Acosta, que era un animal dentro del área, un goleador, digamos, insuperable. Y la Católica va y los contrata a los dos. A los dos. Y acá la rompen también. Sí, no, lo hablábamos en el capítulo de equipos grandes que no fueron campeones acá en Chile. Sí, pues no fueron Gorosito y Acosta eran los líderes de esa Católica que no levantó ningún trofeo. Y que hablábamos, que son ídolos de la Católica. Absolutamente. No, son crack. El Beto sí sale campeón en el 97, pero ahí ya no estaba Gorosito. Ya no estaba el Beto Gorosito. vuelve. Ellos es tan fuerte esta dupla que es. Juegan en San Lorenzo, la rompen en San Lorenzo. Católica los contrata a los dos. Y cuando los transfiere a los dos también. Y también se van juntos. Se van al fútbol japonés, ¿se acuerdan? Yokohama Marinos. ¿Se acuerdan? ¿Qué se acuerdan? Bueno, sí, tampoco voy a jugar a chamaco, tampoco lo voy a jugar y al tanque menos. Pero tan viejo estoy, güey. Yokohama Marinos se fueron a Yokohama, jugar. mira, esa no me la sabía. Se fueron juntos. Y ahí vuelve después el Beto Acosta. Vuelve el Beto. Y tenían esta cosa de afinidad futbolística. Porque el Pipo era volante, asistidor fabuloso, muy técnico, increíblemente técnico. Y Acosta era la figura, el delantero. El Beto es... Muy buen delantero. De hecho, lo hablamos. Pues San Pedri, el delantero que vino recién a competirle a Costa en términos de sensación de peligrosidad. En Católica, sí. Yo en Chile no he visto, extranjero, no he visto un mejor delantero que el Beto Acosta en Chile. Ninguno. De los que yo vi jugar, por lo menos. De los 80 para adelante. Yo no me voy a decir nada, don Cristian. Está bien. Y Chile, no, lo he visto, yo lo dije. Para mí, el extranjero, el mejor que yo vi es el Beto Acosta. El mejor jugador extranjero que yo vi en Chile, delantero, digamos, como goleador, es el Beto Acosta. Porque el otro pertenecían a otros lugares de la cancha, ¿no? Barty más extremo. Claro. Ahí no va. Leo Rodríguez, jugadores que no iban en el área 9-9. Claro, pero 9, Sí. Beto Acosta era un animal. Nicolás Blandy está en desacuerdo con usted, Cristian. Un crack, ¿no? El Beto Acosta era un crack de jugador. Sí, siguiente. Ya aquí está. La que nos hizo hacer el ranking un poco, porque creo que es la más icónica en términos pop, ¿no? Del fútbol chileno. Sí, en todo sentido, coincido contigo. Icónica en términos pop y en términos futbolísticos también. O sea, fue una selección que la selección del 98, liderada por la dupla Sasá, yo creo que es uno de los fenómenos futbolísticos de los últimos tiempos en Chile más como especiales. Nos devolvió a los mundiales después de un tremendo papelón con el tema del Cóndor. Así es. Vino quizá a coronar la mejor década del fútbol chileno en términos de logros internacionales, que partió con la Libertadores, de Colo-Colo, con las semifinales de la U, con los campeonatos de la Católica y de la U entre medio, los grandes fichajes que hubo. Grandes fichajes, torneo. Claro. Entonces es como la guinda de una tremenda torta que hubo en los 90 en términos de desarrollo del fútbol chileno, liderada por, más encima, dos íconos uno de la U y el otro de Colo-Colo, Zamorano y Salas. Zamorano con la carrera que tuvo, Salas con la carrera que tuvo. Me cuesta como achicar el legado de la dupla Sasá. Yo creo que es la mejor dupla de la historia del fútbol chileno, como en cualquier parte del campo, como dupla. Porque estos sí que eran más allá de los números, porque quizás sí, más allá de los números. No, porque la influencia de los dos para la eliminatoria del año 98, cuando Chile clasifica al Mundial, el goleador de la eliminatoria es Zamorano. Y el segundo goleador de la eliminatoria es Salas. Eso, tú sabes que mirando la eliminatoria no se ha dado nunca. Nunca. Que el primero y el segundo sean de la misma selección. Eso ni siquiera chilenos. No pasa. No, ni siquiera extranjeros. Así como un argentino y el segundo argentino, o un uruguayo y el segundo uruguayo también. Eso no ha pasado nunca. Estos dos animales eran otra cosa. Pese a que, fíjate que no era particularmente un extremo por fuera y un centro delantero, eran dos goleadores distintos. Distintos. Eran dos goleadores distintos, pero eran obviamente, y con esto no estamos subestimando al resto del equipo, pero obviamente Francia 98 se explica por Zamorano y Salas. Chile clasifica al Mundial por diferencia de goles, porque hizo muchos goles. Y porque estos dos hicieron muchos goles, ¿no? Sí. Uno más chico tendría a pensar que son más o menos contemporáneos Salas y Zamorano, y no, como que Zamorano estaba en un punto de su carrera, claro, y Salas venía en otro punto de su carrera. Salas venía como un poco, todavía le quedaba carrera hacia arriba, y Zamorano ya está. De hecho, Zamorano después de un par de años vuelve a Colo-Colo y termina retirándose. Zamorano es Pichichi en el fútbol español el 95,
y Salas debuta en la U del 94, cuando está empezando, ¿no? Y lo que pasa es que es una irrupción y encuentran su lugar en el mundo, además jugando en la selección. Yo creo que ahí hay un elemento, creo que tanto Zamorano como Salas, en una época muy distinta, le abren la puerta a los futbolistas chilenos a los grandes equipos de Europa. Porque después la generación dorada estuvo en grandes equipos de Europa, pero antes, la posibilidad de que un chileno jugara en el Real Madrid, lo comentamos alguna vez en un capítulo, era imposible. Era imposible hasta que aparece Zamorano. Salas va a jugar a la Lazio y sale campeón en la Lazio. Había sido campeón en River, sale campeón en la Lazio. Después se va a la Juventus, lamentablemente se lesiona. Pero son jugadores que en Europa eran extremadamente conocidos y reconocidos, ambos. Sí, todavía hay muchos fans que se acuerdan, hinchas del fútbol, que se acuerdan de Zamorano o de Salas en Italia, sí, muchísimo. En España, hasta que llegaron los Alexis, los Vidal, David Pizarro un poco también. Tal cual. Pero sí, fueron el gran referente del fútbol chileno hasta la generación dorada. Siguiente. A ver. Buena esta dupla. Duplas que se aburrieron de hacer goles. Parto con Suazo y Fernández. Suazo y Fernández en Colo-Colo primero y en la selección yo diría que también. En Colo-Colo y en la selección también. Asistidor y goleador de nuevo. Asistidor y goleador, pese a que Matías hacía muchos goles, ¿eh? Matías Fernández hacía muchos goles, era un volante con mucho gol, sí. Sobre todo en Colo-Colo. Después la selección lo bajaron un poquito en la cancha y acomodaron además al Mago Valdivia, que jugaba un poquito más adelante, y Matías jugaba algo más. Que además Matías como que dejó de ser ese jugador de grandes piques, de llegar hasta todos lados. Empezó a jugar un poquito más en la mitad de la cancha, más pensado. Valdivia, de hecho, yo creo que también le gana la pulseada por la titularidad, porque Valdivia siguió siendo más ese 10. Sí. Que Mati empezó a ser un volante un poco más mixto. De hecho, cuando llega acá a Chile a jugar, juega más de volante mixto que de creador, como jugó alguna vez en Colo-Colo. Esta es la dupla del año 2006 de la Sudamericana, donde Suazo hizo tantos goles que fue el goleador del mundo. Y Matías Fernández fue el mejor de América. Y Matías Fernández fue el mejor jugador de América. El mejor jugador de América. Es el único futbolista chileno en ser elegido el mejor de América jugando en un equipo chileno. Porque los otros chilenos que han sido mejor de América son Elías Figueroa, que estaba jugando en el Inter de Porto Alegre en ese tiempo, y Marcelo Salas, que fue elegido cuando jugaba en River. Y el tercero es Matías Fernández, que lo hizo jugando en Colo-Colo. El nivel de Fernández el 2006, 2007 en Colo-Colo es superlativo. De hecho, es una buena pregunta también, buen debate, para que nos odien. Que el mejor jugador chileno que ha jugado en Chile, ¿cuál ha sido la mejor temporada de un jugador chileno en Chile? Es una buena pregunta, pero Matías entra en esa discusión. Porque lo que hizo ese año, ese semestre, de hecho, ni siquiera un año, porque jugó un año entero, pero particularmente el segundo semestre, que fue el semestre de la Copa Sudamericana, que el 14 de los blancos un crack, recordado hasta hoy, y acompañado por Suazo, que hizo goles hasta que se aburrió. Un delantero maravilloso. Pero es que era una estupidez. Un delantero maravilloso. Y obviamente los dos se fueron, uno a México y el otro a Europa al finalizar ese año. Suazo creo que se quedó un año más. Y anduvieron bien en la selección también. Suazo goleador de Sudáfrica. En un círculo virtuoso donde el equipo jugaba muy bien y ellos jugaban muy bien en un equipo que jugaba muy bien. Sí. Siempre se le pidió más a Matías, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, puede ser. Pero como que a mí me parece Matías un super crack. Y yo creo que está un poco parecido a lo que pasó con el Piña cuando vino para acá, que uno le cuestiona, le critica ciertas decisiones a los futbolistas, pero uno no sabe lo que pasa por la cabeza de los futbolistas. Son más expectativas externas que internas. Sí. Pero a mí me parece que Matías hizo una gran carrera y me parece un jugador fenomenal. A mí también. Volvieron a Chile, Chupete todavía activo. Sí, en la vuelta Chupete detuvo más que Matías. Matías ya venía algo desgastado también por lesiones y mucho todo. Más. En La Serena vimos renacer a Chupete de una forma que no esperábamos que ocurriera. Un montón de goles en La Serena, claro, y después ha jugado casi por gusto Chupete, pero así todo sigue metiendo goles. Se lesionó y su equipo se vino abajo, o sea, es un jugador infatigable. Sí. Infatigable. Sí, siguiente, tenemos más todavía. Y aquí esta pregunta me gusta. Buena dupla esta. Porque Alexis Sánchez está con dos duplas. O sea, tiene dos posibles parejas. Y aquí es una buena pregunta. Una que es esta. Esta es la primera. Mauricio Alexis Isla, con Mauricio Isla. De memoria. De memoria en la selección y en Udinese. Tuvieron esa fortuna, ¿no? Como de coincidir en un equipo que tampoco era un equipo chileno, era un equipo italiano, un equipo de la Serie A. Entonces los fue puliendo de muy buena forma. Y llegaron a ser como, de hecho, de la generación dorada, yo creo que es la dupla como que más resalta. Yo creo que es la que más tiempo jugó también, porque ellos ojo que ellos fueron seleccionados sub-17, fueron seleccionados sub-20, jugaron juntos en Udinese siendo muy jóvenes y jugaron muchos años en la selección chilena, o sea, tienen una cantidad de partidos enorme
Y jugaban de memoria. O sea, Sí. de hecho, jugaban tan de memoria que hasta cuando Alexis iba para la izquierda, igual el cambio de frente encontraba Isla. Jugaban absolutamente de memoria. Coincidieron en muchos equipos. Ahora, hay un tema aquí, y de hecho lo que le da pie al rival de Isla en ese sentido, que es que Alexis después de un tiempo, como tú dijiste, se cambia. Se cambia de Se perfil. cambia de perfil. Y la dupla Isla-Sánchez desaparece en términos de jugabilidad. Como que deja de Puede ser ser. frecuente. Además, Alexis se va a otros equipos, Isla también se va a otros equipos y aparece Eduardo Vargas, que se convierte en una dupla con Alexis arriba y que también dentro de lo estadístico tienen un punto a favor, que se convierten ambos en los goleadores históricos de Chile. Y como que se acompañan, ¿no? Como sin quererle se convierte en el símbolo goleador de la generación dorada. Sí, yo no sé si son tan duplas desde el juego, así como pase de uno y gol del otro. No sé si tanto, porque los dos hacían muchos goles y ahí hubo una decisión también del entrenador. Tengo dos tipos que hacen muchos goles, los coloco a los dos, ¿no? Un poquito Zamorano Salas, ¿no? Sí. Un poquito Zamorano Salas, Vargas con Alexis. Con Alexis. Y por eso Con también yo creo que Alexis. juega a rememorar a la dupla Sassá. De hecho, Sí, muchas yo veces creo que es lo que más se parece a sale en la dupla prensa que es la nueva dupla, que hablando de Sassá, porque además antes de estos dos, los goleadores eran Salas y Sí, Zamorano. claro. Sí, sí, Y ahora Alexis y Vargas, que si bien no son como grandes amigos fuera de la cancha o que más o menos hayan sido como compañeros tipo Salas y Zamorano, van a quedar en el recuerdo por ser la dupla de ataque de la selección de la generación dorada. Salas y Zamorano tampoco eran tan amigos. No. No, tampoco eran tan amigos. Pero tiene una Isla con sensación. Alexis sí. Isla con Alexis sí. Eso estamos muy de amigos acuerdo. aún, y con Vargas no tanto, pero no, son dos delanteros extraordinarios y que todavía, de una u otra manera, si uno arma el mejor 11 posible de Chile hoy, yo los coloco a los dos. ¿No? Están los dos. Todavía los coloco a los yo dos. coloco a uno de los dos. En términos que no. No voy a decir cuál. Sí, me acuerdo cuando dijiste que Eduardo Vargas no iba a hacer gol y hizo gol gol. ese mismo día. Lo grité con el alma, gente. Lo recuerdo. Está Ahora todo sí, grabado. al minuto de juego. Perdimos igual. Ya, la última, nos queda una. Que ahora Bueno, volvió a la U. bueno. Y que yo creo que. Pasa que, todo con esta dupla. Pasa terminó por consolidarse. Yo creo que es una dupla que la selección se consolidó, pero que su pasado azul como que siempre arrastró, ¿no? Como que Vidal siempre estuvo en el medio campo y Vidal quizás fue el nombre más reconocible del medio campo en Chile en la selección de la generación dorada, pero en términos de dupla, ellos dos mucho más que Vidal. Absolutamente. Totalmente de acuerdo. Además que ellos tienen un paso por la U en la selección y de nuevo en Y la U. ahora volvieron a la U. Yo Y creo que de nuevo. eso le termina de cerrar ese misticismo, esa cuota como de leyenda de la U a ambos. Yo soy de la idea de que los ganadores de la Copa América, de los equipos que representen, van a terminar siendo leyendas en sus equipos por el logro internacional. Y ahora están más encima, volvieron a una U que está funcionando, que está ganando, que ganó la Copa Chile. Bueno, Arangui debería recuperar el número 20. Yo creo que son buenos, pero son buenos. individualmente y juntos son extraordinarios. Ahora, mi duda, porque Extraordinarios. aquí es donde también se plantea una duda, a diferencia de Alexis y Vargas, bueno, más Alexis y Vargas, pero ¿son tan buenos ambos separados como Yo creo juntos? que sí. Yo creo que sí. Porque siento que juntos son mejores que separados. Sí, seguro que sí. Seguro. Es que ahí entramos en una discusión. Yo creo que Aránguiz tuvo una mejor carrera que Marcelo Díaz en el exterior por la cantidad de años que tuvo, por ejemplo, en la Bundesliga y todo eso. Sí. Pero ojo que Díaz jugó en el Hamburgo, Díaz jugó en Suiza. Sí, pero o sea, jugó en el Hamburgo y jugó en el salvó al Racing. Hamburgo del descenso. Sí, claro. Pero no es una mala carrera, digamos. No, Es o una sea, estu- partamos es de la una base de que carrera, ninguno digamos. hizo una mala carrera. Es una estupenda carrera. Pero claro, por Sí, ejemplo, creo que juntos son y probablemente la mejor dupla en esa zona del campo de es la que a historia eso, del fútbol chileno. a eso es lo que voy. Como que siento que como dupla de mediocampistas son muy buenos, sin embargo, separados. De hecho, por ejemplo, cuando Díaz sale de la selección después de la Copa Confederación y la eliminación de Rusia, Aránguiz queda jugando y Aránguiz baja su nivel. Propongo un tema para otro programa. Ya. No quién es el mejor jugador de la generación dorada, sino quién es el futbolista más importante de la generación dorada. Uy, ya, van a defender. Para mí, Charles Mariano Aránguiz Sandoval. Sandoval. Es una buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Yo, para generar debate, diría que Alexis. Pero un tema para otro programa. ¿Cierto? Exactamente. Ya, pues. Mejores duplas del fútbol chileno. Hay muchísimas que dejamos afuera. También hay otras duplas más modernas. No sé, Paredes y el Pajarito Valdés, por ejemplo. Hay un Sanpedri montón. con Pinares o con Agüed podría ser de la dupla del tetracampeonato. Con el Chapa, que el Chapa juega muy lejos de Sanpedri. Pero son las dos figuras del tetracampeonato. Dejen sus duplas, opinen de otras más. Acá en Reino Fútbol, Cristian, usted y yo somos una dupla que, no sé. Vamos en camino de Livingston Carcuro.
Vamos camino a hacer Livingston y Carcol con el respeto de los presentes. Las duplas periodísticas. Duplas periodísticas. Palma y Chapacase, por ejemplo. Ah, ya. No, ya. Bueno, y tengo una mala noticia también, Cristian. ¿Mala? Mala. ¿Por qué triste. Mala? Porque, bueno, la verdad no es tan triste. Tenemos vacaciones igual. Tenemos vacaciones, tenemos un receso. Tenemos un receso, pero ya volvemos. Sí, en febrero no vamos a tener Reino Fútbol porque vamos a esperar a que parte el campeonato, que vamos a esperar a estirar un poquito las patitas, que seamos ahí al Quisco. ¿De dónde va a salir de vacación? No lo sé. ¿No lo sabe? No lo sé. Pero váyase un ratito, arranquen un ratito. Ustedes también. Y nosotros volvemos en marzo con más capítulos de Reino Fútbol. No se olviden, para estar atentos a cuando volvemos, que lo vamos a avisar en todas nuestras redes sociales, suscribirse, no hace daño, y a nosotros nos hace un tremendo favor. Muchas gracias a toda la gente que escuchó esta primera temporada de Reino Fútbol. Volvemos con todo en marzo. Con los escolares y los horarios punta y todo lo que usted le gusta. Y super lunes y todo eso. Super lunes, hagamos un super lunes. Y todas esas cosas. Ya, super lunes. Nos vemos en marzo. Chao.